Buenas noticias. En tiempos de incredulidad, Dios es soberano para escoger. La gente de Nazaret vivía como en los tiempos de Elías, llena de desesperanza sobre la provisión divina, pero a la vez soberbios, pensando que ellos eran indispensables para Dios y que los gentiles o personas no israelitas jamás podrían convertirse en creyentes y seguidores de Jehová. Pero en su alocución en aquella sinagoga de Nazaret, Jesús hizo alusión directa a la viuda de Sarepta de Sidón, diciéndoles: en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Al recordarles aquella historia, Jesús quiere dejarles en claro que en tiempos de incredulidad, Dios es soberano para escoger a quien menos tiene, para que reconozcamos que Él es quien nos provee. En tiempos de Elías se vivió una hambruna que duró 3 años y medio. No llovía ni había cosechas. Las viudas pertenecían al grupo de gente más pobre y desamparada. Pero Dios le dijo a Elías que lo sustentaría en la casa de aquella mujer. El aceite y la harina no escasearon en aquel hogar. Con razón, Santiago dice: todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variaciones ni oscurecimientos. En tiempos de incredulidad, Dios es soberano para escoger a quien menos pensamos, para que reconozcamos que Él tiene múltiples opciones. Si ya era difícil ir a hospedarse en casa de una viuda en tiempos de necesidad, aún más difícil era pensar que Dios enviaría a su siervo a casa de una mujer gentil. Los israelitas se cegaron en su soberbia al pensar que eran escogidos de Dios por méritos propios. Repudiaban a los gentiles y consideraban que ese tipo de gente nunca sería considerada por Dios para nada bueno, y menos como sus servidores. Pero en el caso de la viuda de Sarepta, Dios escogió a alguien que no pertenecía al pueblo de Israel. Por eso Pablo decía: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. En tiempo de incredulidad, Dios es soberano para escoger a quien más está disponible para creerle y obedecerle a Él. El problema del pueblo de Israel en los tiempos de Elías era la incredulidad y la desobediencia. Habían abandonado a Dios y siguieron a dioses falsos. Además, cayeron en todo tipo de desobediencia e inmoralidad. Muy similar era la situación de los judíos en el tiempo de Jesús. Y los de Nazaret solo eran una pequeña muestra de eso. Pero Dios siempre pondrá sus ojos en aquellos que confían en Él y obedecen su palabra. Por eso Jesús decía: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Recordando a la viuda de Sarepta, Jesús deja en claro que Dios es el proveedor y que Dios tiene múltiples opciones
y que Dios siempre privilegia a los creyentes y obedientes. Y usted recuerde, el Evangelio de Jesucristo es la única fuente de verdaderas buenas noticias.